Esto nunca había pasado, y es que amigas y amigos se echaron de cabeza a Norma Piña y el presidente López Obrador ya sabe toda la verdad. Y es que ustedes no me dejarán mentir, lamentablemente los medios de comunicación han protegido, y además de los medios de comunicación, el Poder Judicial ha protegido a todos los personajes que le han hecho daño a nuestro país, a los delincuentes de cuello blanco y a todos los que obviamente han perjudicado la impartición de justicia en nuestro país. Entre ellos, amigas y amigos, se encuentra el fiscal de Morelos. Y es que el día de hoy el presidente López Obrador rompió el silencio. Y sí, amigos, Norma Piña metió las pezuñas, metió las manos y no ha permitido que este señor mezquino se enfrente a la justicia. Y así como está sucediendo con él, esto se repite a lo largo de todo nuestro país. Porque lo único que queda claro es que lamentablemente los jueces no están haciendo su chamba y al contrario están perjudicando a las y los mexicanos. Muchísimas gracias a los que ya se están conectando a este en vivo. Si se dan cuenta, pues ya es diferente a los en vivos que hemos realizado en otros momentos. Y es que, amigas y amigos, pues sí, estamos el día de hoy estamos acá en la Ciudad de México, estamos participando en la mañanera. Hoy nos tocó estar por acá y familia, pues hay que ser claros, esto requiere también de mucho compromiso y hoy lo que queremos es que el pueblo de México esté enterado de lo que está sucediendo. Y ahora sí arrancamos con la información, amigas y amigos, y es que lo que reveló el presidente López Obrador en la mañanera le pegó en el corazón a Norma Piña. En primera instancia, un juez federal ya vinculó a proceso al fiscal Uriel Carmona por el delito de tortura. Este señor, el exfiscal de Morelos, pues una y otra vez se ha salido con la suya, amparo tras amparo que han presentado y que la mayoría han sido concedidos para dejar libre a este señor, y la fiscalía lo tiene que volver a reaprender, pero ahora con otro delito. Eso, familia, ya es una acción leguleya que hemos visto cómo se ha repetido a lo largo del periodo en el que Norma Piña toma el control de la corte. Y es por esto, amigas y amigos, que el presidente López Obrador rompe el silencio y sí, nunca había pasado, acusa a la Suprema Corte de Justicia de proteger al fiscal de Morelos en el caso de Ariadna Fernanda, porque estos señores tienen mucho que perder y obviamente, amigas y amigos, pues todos forman parte de lo mismo. Tanto las fiscalías como el Poder Judicial son parte de esta crisis de impunidad que existe en nuestro país. Es el eslabón más débil que tenemos en México y por eso pues no les gusta que les digan sus verdades en la mañanera. Hoy el presidente lo hace sin tapujos, le pega tremendo cachetadón guajolotero, y es que nuestro amigo José Manuel Fuentes pues dio en el clavo y le preguntó al presidente López Obrador esta información tan valiosa que todos los mexicanos debemos de conocer, de cómo bloquean las investigaciones los jueces, los magistrados y los ministros. Por eso es importante una reforma al Poder Judicial, pero sobre todo, amigas y amigos, que se lleve a cabo el plan B del presidente López Obrador. Veamos lo que dijo el presidente sobre el caso del fiscal y cómo pues ya le pega un cachetadón guajolotero a Norma Piña. Veamos el video. Creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial Federal. ¿Quién? Pues pienso que los ministros de la Corte, no todos, pero sí la mayoría. Les voy a decir por qué. Porque todos los amparos que les están concediendo, o la mayoría, hablan de que tiene fuero. Sí. Y resulta que funciona el fuero, en su caso, para presuntos delitos federales, no cuando se trata de delitos del fuero común. Eso es lo que me explican a mí los abogados.
Y ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando. Sin embargo, no han elaborado, tiene un término jurídico, para que entre en vigor, no han hecho el engrose famoso. Y como todavía no está el engrose, sigue este limbo y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado, cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero. No sé si en delitos del fuero común o del fuero federal, pero en uno de los fueros no aplica. A ver que te digan, Luisa María, la secretaria de Gobernación, que es abogada, ¿en qué no aplica lo del fuero al fiscal? Para ser precisos, no perdemos nada, ¿no?, con preguntar. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Ahorita nos van a decir. Entonces, no han hecho el famoso engrose. Es decir, es como si yo emito un decreto, pero no se publica en el diario oficial, o una ley que no sale publicada. Hasta que no esté publicada, no puede aplicarse. Pues eso es lo que están haciendo. Además me llama mucho la atención porque es uno, otro, así como tú me estás preguntando, otro amparo de los jueces, que ya todos están, bueno, casi todos, para no generalizar. Tiene fuero para delitos federales, o sea, lo dije bien, no tiene fuero para delitos locales, pero eso lo resolvió la Corte, pero todavía no entra en vigor porque no han hecho el engrose. ¿A quién le corresponde hacer el famoso engrose? ¿A la presidenta de la Corte o a un ministro? A ver, pregunta. O sea, de una vez, ¿no? Sabemos. A la tardanza, claro. O sea, ¿cómo no van a saber? La ministra Margarita Ríos Farjat. La ministra Margarita Ríos Farjat debe de tener mucho trabajo, ¿sí? Pero es lo que está sucediendo en general en el Poder Judicial. Por eso es importante la reforma al Poder Judicial, porque sí hemos avanzado mucho en la transformación, pero el Poder Judicial se quedó en la época de Salinas y de Diego, se quedó anclado, y de Zedillo, porque el Poder Judicial fue moneda de cambio cuando hicieron el enjuague PRI-PAN. Entonces, acuérdense que Zedillo nombró de procurador a un panista, Lozano Gracia, y ahí estaba Diego de asesor de Lozano Gracia, no formal, pero ahí estaba sentado, me consta, junto a Lozano Gracia, y él era el que resolvía todo, siendo procurador Lozano Gracia con Zedillo. Pero no solo fue la Procuraduría, fueron jueces, magistrados, ministros, de todo. Entonces, eso está intacto, se ha mantenido inalterable. Se requiere una renovación tajante, y eso solamente se puede hacer
si el pueblo de México lo decide. Y el procedimiento no es tan complicado. Es dejarle al pueblo la elección de los jueces, de los magistrados y de los ministros, que es el pueblo el que los elija, así como el pueblo elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, presidente de la República, así como se elige a los representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que se elija también a quienes representan el Poder Judicial. Eso va a ayudar mucho, porque los cambios son necesarios, más cuando hay mucho tiempo, ¿no?, manejando una política, cuando ya están anquilosados estos organismos. Hace falta ventilarlos, reformarlos. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente, me llamaba mucho la atención y además me gustaba porque hablaba del combate a la corrupción en el Poder Judicial. No había yo escuchado eso. Incluso habló de los problemas de nepotismo que habían en el Poder Judicial y de otros vicios, pero no se avanzó. Pero sí hubo el intento de llevar a cabo una reforma. ¿Y por qué no se avanzó? Nosotros también quisimos, ¿no?, ya lo expliqué, sin desaparecer a los que estaban, o quitarlos y poner a otros, como lo hizo Zedillo. Pensamos que, como me tocaba proponer a 3 o a 4, que yo cuidara de que fuesen gentes íntegras, ¿no?, rectas, y que de esa manera iba a haber una correlación de fuerzas favorable a los intereses del pueblo y que desde la Corte se podían dar los cambios en el caso de toda la estructura del Poder Judicial, incluyendo al Consejo de la Judicatura, que es el que se encarga de vigilar el recto proceder de jueces y magistrados, pero fracasamos, porque los que propusimos de 4, 2 se fueron al bloque conservador. Así es. Entonces ya quedaron 2 que han actuado con más apego a lo que debe ser la transformación del país, pero minoría, los mayoritean. Entonces, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se evita la corrupción en el Poder Judicial, que impera, que predomina? Pues el único remedio es la democracia, que es el pueblo el que renueve. Y el Poder Judicial no quiere decir que sea perfecto el método, pero es lo mejor. No hay nada mejor que la democracia. Pues, para decirlo de otra manera, lo menos malo. Entonces, si queremos tener un Poder Judicial, porque no es un asunto sencillo, es complejo. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, y es completamente cierto. El tema es complejísimo y lo que queda claro pues son los abusos de estos señores que simplemente pues nos han querido manejar la justicia a su beneficio, como ya escuchamos pues con el tema del fiscal, que ya fue vinculado a proceso a pesar de tener siempre el respaldo de Norma Piña, de que, como vemos, pues no han querido
podido realizar los trabajos rápidos de manera pronta y expedita, que no han englosado esta resolución que la misma Corte tuvo de que tiene fuero nomás en el ámbito federal, pero no en el ámbito local. Y aún a esto le sumamos también cómo quiere la Suprema Corte de Justicia pues manejar los lujos, tener millones de pesos para el 2024 para deportes, para cocina, para seguros, bonos, teléfono. Bueno, en ningún lugar van a tener unas prestaciones de este tipo, así que ya saben que si quieren enriquecerse, si quieren vivir como reyes, háganse abogados y busquen ser ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque esos señores ya se están pasando de la raya. La Suprema Corte de Justicia, que en este sexenio ha sido criticada desde los poderes ejecutivo y legislativo por destinar millones a gastos que consideran superfluos, solicitó para el 2024 un total de 6,109 millones de pesos, de los cuales más de 2,000 millones de pesos se destinarán a partidas como actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos mayores, telefonía celular y gasolina para los 11 ministros, por lo que desde Morena se analiza, como ya sabemos, el recorte al presupuesto que presentó la Corte. Y es que, pues familia, sí se pasan de lanza estos corruptos de la Suprema Corte, que comen pechuga de ángel todas las mañanas, desayunan y comen caviar. Pues la verdad, familia, que eso es pasarse por el arco del triunfo, la austeridad republicana que está buscando el presidente López Obrador. Y además de esto, pues también aplaude ahora el nombramiento de Celia Maya al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es este organismo encargado de la administración y también de vigilancia de los actos de la Suprema Corte y del poder en sí, del poder judicial, pero tristemente no cuenta con autonomía y está a cargo de pues nada más y nada menos que de Norma Piña. Ella es la presidenta del Consejo de la Judicatura y pues son jueces y parte. Entonces pues no hay muchos señalamientos de corrupción, aunque sabemos que existen de la Corte, y por eso el nombramiento de Celia Márquez como nueva consejera de la Judicatura, que fue apoyada también por los prianistas, por algunos partidos políticos, entre ellos el PAN y el PRI, pues es un avance, porque hoy, familia, lo que se debe de buscar es la democratización, y no nomás la democratización, sino también que haya un contrapeso en el Consejo de la Judicatura para que los ministros no se sientan amos y dioses al igual que los jueces y los magistrados. Y aquí, familia, César Cravioto, ahí en el Senado, en el nombramiento de Celia Maya, pues da un discursazo que todos debemos de escuchar. Veamos el video. Pues si quieren le preguntamos a Norma Piña a quién quiere en el Consejo de la Judicatura. Es lo que quiere la oposición, que Norma Piña sea la que venga y nos ponga a quien va a estar en el Consejo de la Judicatura. Pero sus argumentos aquí de independencia se caen al primer soplido, ni siquiera al tercer soplido, al primer soplido se caen. Si quisieran verdadera independencia del Poder Judicial, estarían respaldando que todo miembro del Poder Judicial de alto rango sea elegido por el pueblo de México. Eso es verdadera independencia del Poder Judicial. Lo que ustedes quieren es que esa mayoría que construyeron en la Suprema Corte de Justicia, cuando Calderón era el que ponía a los ministros y cuando Peña Nieto ponía a los ministros, no tenga contrapesos. Pero una vez más les recuerdo
que el pueblo de México en el 2018 y en el 2021 dijo basta de esa clase política y queremos contrapesos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este Senado de la República. Vamos a votar porque haya verdadero contrapeso al interior del Poder Judicial, poniendo a una persona recta, a una persona incorruptible en el Consejo de la Judicatura. Si quieren que haya más contrapeso, vamos trabajando una reforma constitucional para darle más dientes a ese Consejo de la Judicatura, porque en realidad el Consejo de la Judicatura sigue dependiendo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quieren verdaderamente independencia y quieren realmente que haya contrapesos? Démosle más facultades al Consejo de la Judicatura para que si un juez ha liberado a 3 narcotraficantes seguido, pues se le llame a cuentas, para que si un juez libera a 3 pederastas seguido, se le llame a cuentas, porque hoy el Consejo de la Judicatura no tiene ni esas facultades, por favor, solo tiene facultades administrativas. Démosle facultades al Consejo de la Judicatura para que pueda llamar al orden a jueces, a magistrados y a ministros por sus actuaciones. Pero no, ustedes no quieren que se toque al Poder Judicial ni con el pétalo de una rosa. Y en todas las intervenciones que he escuchado, no he escuchado que digan por esta actuación de la persona que proponemos, no la queremos votar a favor. Ella fue magistrada en su estado y sí, ha tenido una actividad política. ¿De cuándo acá no podemos tener actividad política los mexicanos? ¿De cuándo acá los mexicanos no podemos ejercer nuestro derecho a tener una vida política activa? Pero aquí nadie de ustedes ha presentado una prueba que diga fue una magistrada corrupta, no hizo las cosas bien cuando fue magistrada, fue una magistrada ejemplar, y esos son los perfiles que proponemos en la Cuarta Transformación. Y ni modo, tenemos una mayoría que la vamos a ejercer y que va a dar el que tengamos a esta compañera como consejera de la Judicatura Federal. Déjense de dobles discursos, vamos a hablar verdaderamente de independencia del Poder Judicial y vamos a hablar de facultades que le debemos de dar, eso sí, aquí en este Senado de la República, al Consejo de la Judicatura. Pero de eso no les gusta hablar, porque ustedes quieren un Poder Judicial que no tenga contrapesos reales. Muchas gracias. Pues ahí está, familia, tremendo discursazo de César Cravioto, que nos muestra, como les había platicado, pues toda esta corrupción que existe en el Poder Judicial, que permiten que estos señores y jueces hagan de las suyas, perjudicando al pueblo de México. Y por eso, pues este nombramiento de Celia Maya en el Consejo de la Judicatura, y también lo que reveló el presidente López Obrador, porque poco a poco se va a ir modificando y generando una conciencia ciudadana sobre el papel de los jueces y de todo el Poder Judicial, pues vamos a ver cambios significativos. Y ahora no olvidar el plan C que impulsa el presidente López Obrador, porque ya vimos que él trató de hacerlo de una manera diferente, impulsando a ministros de la Corte que realmente buscaran el bien del
pueblo, y pues simplemente esa idea que tenía López Obrador fracasó por culpa de estos señores que pues hacen de las suyas y no permiten que se imparta justicia por el bien del pueblo de México. Pero al final, amigas y amigos, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos